Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Metropolitano Hidalgo. Es un placer estar con todos ustedes y traigo una invitadaza a este foro, la verdad, a Metropolitano Hidalgo. Miriam Margarita es una excelente amiga, pero también es una persona a la que admiro muchísimo por todo ese conocimiento que tiene y por toda su formación profesional. Miriam, gracias por estar No, con pues nosotros. la agradecida soy yo, Gris. Estar en Metropolitano Hidalgo, pues imagínate, ¿no? Qué padre. Miriam ya está en Metropolitano Hemos Hidalgo. llegado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Me encanta. Miriam, he visto tus podcasts. Qué Ajá, bueno, estás Gris. en YouTube, estás en varias plataformas, te he visto también ahí en TikTok, estás incursionando en este ámbito digital y qué agradable es poder ver a través de las redes sociales a personas tan profesionales como tú y poderlas escuchar a un clic de distancia. Pues sí, ¿verdad? Lo que hacen las redes sociales. El tema que me interesó mucho que estás ahorita con tus podcasts, justo es el síndrome de decadencia. Y me llamó mucho la atención porque me hizo pensar en qué situación estamos socialmente. Me pone a analizar en dónde está mi posición como persona, cómo influye en esta sociedad, cómo influye la sociedad en mí. Y cuando empezaste a hablar del aspecto del narcisismo, me pareció sumamente interesante porque hay varios detalles que llaman mucho la atención de lo que es el narcisismo y todas las variedades que existen, ¿no? Pues platícanos acerca de, primero, cómo te nace el poder hablar sobre este tema de síndrome de decadencia. Bueno, mira, a mí me parece que dije, voy a iniciar esta cuestión en redes, el canal de YouTube y todo, dije, pero tengo que abordar un tema que sea de interés para todas las personas, para toda la sociedad, sin importar profesiones, nada, o edades también, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues creo que ese es un tema que nos atañe a todos. Hace muchos años que sé de esta cuestión y entonces dije, pues es importante compartirlo. ¿Qué es el síndrome de decadencia en contraposición al síndrome de crecimiento? Y es un planteamiento que hace un señor muy famoso, algunos seguramente lo conocen, Eric Fromm. Es muy conocido por un libro que se llama El arte de amar, pero no, ese es su libro más famoso, pero Eric Fromm escribió muchísimo y hay dos libros que a mí me impactan de manera importante, que es El corazón del hombre, esa donde habla de estos dos síndromes, y ética y psicoanálisis, ¿no? Y entonces me parece que es una vertiente de un psicoanálisis social que nos permite entender sin tanto rebuscamiento algunas cuestiones, finalmente para conocernos a nosotros mismos. Porque hablar de la humanidad, pues es hablar de nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, así surge la idea y me parece que es un tema interesante. El síndrome de decadencia se compone de tres fenómenos, dice Fromm. Voy a escribir. Sí, Ajá, tres ¿cuáles son? fenómenos. El primero es la necrofilia, pero este término necrofilia, que muchas veces se piensa que solo es una parafilia o una perversión sexual, en realidad puede ser un rasgo de carácter, un rasgo de personalidad que cualquier persona podría tener rasgos, porque la propia vivencia en las sociedades industrializadas, mercantilistas, que busca más el tener que el ser, pues tienden muchas veces a cuestiones necrófilas en rasgos de carácter, ¿verdad? Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es el narcisismo maligno. Okay. Y el tercer fenómeno tiene un nombre un tanto raro, pero le vamos a decir una dependencia patológica a la madre. Una dependencia patológica a la madre que Eric Fromm le dice simbiosis incestuosa. Ajá. Pero no se asusten, ¿no? Vamos a ver en qué consiste esa dependencia y cómo nos afecta, porque se dice muchas veces sociedades pueden tener las sociedades, no solo los individuos,
una tendencia de arraigo patológico a las figuras maternizantes, ¿no? Y eso es riesgoso. Pero ahorita estamos con el narcisismo, y eso nos está llevando varios episodios, porque Oye, es un tema extenso. Tú me dejas como serie de Netflix. Cuando me dejan en suspenso de repente, y bueno, ¿y qué sigue? La temporada 2. No, ahorita vamos en el episodio 3 y vamos a empezar el episodio 4. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ahí en YouTube. Pues así como Miriam Margarita, el podcast, ese es, en todas las redes ustedes ponen Miriam Margarita y me van a encontrar en TikTok, Face, Instagram, YouTube. Ya estamos en todos lados, nada más para que vean, ¿eh? Sí. O sea que el acceso a la información está rapidísimo. Claro. Miriam, cuando hablaste acerca de la necrofilia, lo mostrabas en tu podcast, me quedaron, pues a lo mejor me surgieron muchas dudas, ¿no? Exactamente, ¿a qué le podemos llamar necrofilia? Como un rasgo de carácter, y danos una pequeña probadita. Yo sé que nos vamos a ampliar con todos estos conceptos cuando veamos tu podcast, pero danos una probadita. Mira, el rasgo de la necrofilia como rasgo del carácter tiene algunas características, ¿no? Personalidades que tienden más a gustar de cosas sin vida o mecánicas, ¿no? Ese es un rasgo. ¿Por qué? Si nosotros comparamos lo que tiene vida a lo que no tiene vida, la vida, características de la vida, el crecimiento, el calor, lo que tiene vida es cálido, necesita de luz, genera movimiento, pero movimiento orgánico, espontáneo, principalmente. Si nosotros lo comparamos con rasgos de lo que no tiene vida, es frío, tiende a ser oscuro, tiende a ser un movimiento mecánico, tiende a tener mal olor, ¿no? Sí, son comparaciones de la vida y de lo que no tiene vida. A un grado extremo, verdaderamente patológico, pues podemos encontrar personas que incluso disfrutan de actos de muerte, de actos de ver cadáveres, etcétera, ¿no? Pero no se requiere llegar a ese extremo, sino que podemos identificar rasgos que podrían parecer sutiles, pero que son rasgos de una personalidad que tiende un poco a lo necrófilo. Cuando lo llevamos a un grado extremo, pues es una patología, ¿no? Erich Fromm dice que principalmente los jefes nazis, incluido Hitler, tenían muchos rasgos de personalidad necrófila y no les importaba causar muerte, dolor en los demás hasta exterminar la vida. De hecho, disfrutaban. Dice Fromm que algunos biógrafos de Hitler afirman que le gustaba ver cadáveres o ver heces. O sea, es algo que dices, ¿cómo, no? ¿Por qué me vienes a hablar de esto? Bueno, porque parece ser que la sociedad tiende. Yo escucho, ve podcasts de crímenes reales. Dices, ¿qué onda, no? Ve y escucha podcasts de crímenes reales. Ya ni se diga cómo la gente disfruta de Nota Roja, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más vende. Y entonces dices, ¿qué pasa? Y no es porque queramos cerrar los ojos a una humanidad que también tenemos esa parte oscura, pero cuando tú ya disfrutas de estar escuchando, viendo eso, también e incluso lo buscas, pues empieza a generarse una tendencia a normalizar eso en lugar de la vida, ¿no? Y aquí no estamos hablando de, ciertos grupos religiosos están en contra, por ejemplo, del aborto. No estamos hablando de eso. Tú puedes estar en contra del aborto y ser necrófilo. Tener tendencias necrófilas. ¿Sí me explico? Sí, sí. Seguramente es un tema más amplio de explicar y en estos breves minutos, pues no, pero hay rasgos de la personalidad. Entonces, si se juntan
narcisismo, rasgos de personalidad necrófila y una dependencia patológica a la madre, tenemos un combo, diríamos, destructivo, terriblemente destructivo, Y eso ¿no? estamos hablando de una cuestión de individualidad. Ahora imagínate un cúmulo de individuos con este tipo de características, ¿cómo estaríamos viviendo? Bueno, que a lo mejor ya estamos viendo ciertas conductas en algunos líderes en este Claro. momento que tienen esa tendencia. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a dar Que más de vayan un a ver miedo. los episodios, que vean los episodios del podcast para que amplíen Sí. esta información. Además, ¿sabes qué? Igual, una media embarradita de lo que es el narcisismo y cuáles son, pues, digámoslo así, las variantes del narcisismo. Fíjate que hay un narcisismo que se llama narcisismo primario y ese es el que permite la supervivencia de nuestra especie. Todos los seres humanos en los primeros días y meses de nuestra vida tenemos que desarrollar conjuntamente con nuestra madre un vínculo narcisista que nos va a permitir la identidad y nos va a permitir la supervivencia. Incluso nos va a permitir, pues, iniciar con una autoestima, ¿no? Y eso está bien y es saludable y se llama narcisismo primario. El niño tiene un mundo hacia sí mismo, está construyendo una identidad en relación con él y con su madre, pero ese vínculo narcisista en un primer momento tiene que empezar a darle paso a la presencia de otras personas, que se rompe el vínculo estrecho con la madre para dar paso a otros vínculos, a otras personas. Cuando eso no ocurre, el sujeto queda encapsulado en un vínculo narcisístico en donde ya no permite ver al otro y solamente hacia sí mismo. Pero también esto puede estar marcado porque esa relación con la madre resulta no tan saludable, sino incluso puede haber en ese vínculo agresión, abandono, descuido, ¿no? Y entonces el sujeto hace cuenta que por un mecanismo de defensa, de supervivencia, se acoraza y se vuelve hacia sí mismo todo. Okay. Su energía toda es hacia sí mismo. Entonces ya no puede ver al otro. Y ahí se van desencadenando una serie de rasgos de su personalidad en el que aparentemente él se está queriendo a sí mismo, pero es todo lo contrario. En realidad es un mecanismo de compensación por el daño, el abandono o la sobreprotección vivida. ¿No? Entonces se vuelve hacia sí mismo. Entonces imagínate a alguien que ya no puede reconocer al otro. Es todo yo, es más, el otro es un objeto, una herramienta para lograr mis propios fines y yo siempre tengo que demostrar que yo soy superior, que yo valgo más, que yo, ¿no? Y de ahí se derivan varios rostros que dicen algunos especialistas. Fíjate que he leído mucho sobre narcisismo y he estado viendo mucho, y la mayor parte de la gente habla de la pareja narcisista. Sí. Es donde abunda todo, ¿no? Y dice, no, pues si tú estás en relación con un narcisista o una narcisista, ¿y cómo va a ser tu relación de pareja? Va a ser una relación tóxica, explotadora, de maltrato, pasivo, etcétera. Y hay muchos referentes. El abuso de la pareja, en este vínculo narcisista. Pero no, el narcisismo no está solo allí. No está sujeto solamente a la pareja, ¿no? No está solamente en un vínculo de pareja. Los narcisistas están en puestos de liderazgo, en la política, en las empresas, en los clubes deportivos, en las iglesias, en padres y madres narcisistas, en las familias. Tocar ese tema, porque también lo tocas en tu podcast y me pareció fascinante de que a lo mejor igual como hijo de repente no puedas pasar ciertas cosas porque dices, bueno, ¿de dónde me viene esto? ¿Por qué tengo tanto miedo en esta situación? Claro. Y pues por la cuestión, la presión que ejerce igual un papá o una mamá hacia los hijos, ¿no? Y que a veces no lo puedes distinguir hasta que a lo mejor hay un conflicto interno en tu persona y empiezas a cuestionar.
Claro. Eso no significa que sepas la manera en cómo corregirlo. O sea, primero identifícalo y ya después vienen otras cosas. Pero decías acerca de las variantes y hay una que me causó mucho, pues no sé si curiosidad, ¿no? Que es esa persona que quiere gustarle a todos, ¿no? O que El gusta narcisista de todos. seductor, Ay, el seductor. el Ándale. narcisista seductor, pues es que fíjate cómo nuestro lado oscuro y nuestro lado, ¿no? Yo decía en el podcast, el narcisista acosador, ese es más fácil de ser identificado. Ok. ¿Por qué? Porque ese inmediatamente te va a agredir, te va a hacer sentir menos. Es más expresivo Es en ese más, sentido. está menos oculto. Ok. El seductor por eso es más peligroso, porque te da otra cara. El narcisista seductor, pero no, cuando hablas de seducción dices la pareja narcisista, no. No, no, no. Tú puedes estar frente a un líder religioso que es un narcisista seductor y entonces te va a tratar de enganchar a partir de hacerte sentir que tú mereces estar con él, que tú puedes ser la pareja, si es que tú eres tan brillante que mereces tener una pareja como yo, o yo merezco tenerte a ti que eres tan brillante, ¿no? Y entonces empieza a generar un vínculo narcisístico, porque ese narcisista seductor empieza con un bombardeo de amor, ¿verdad? Ahora sí que te embeleza, te hace sentir que tú eres lo máximo, y que por eso mereces pertenecer a un grupo, pertenecer a esa familia, pertenecer a ese círculo social. Entonces te va seduciendo y caes esos son los narcisistas más encubiertos, los narcisistas seductores, ¿verdad? En el fondo, lo que quiere es que tú le regreses todo eso que él te dio en alimentación narcisista. Si te dice, es que tú eres una comunicadora brillante, sí, como tú realmente, luego hice clic contigo porque somos iguales, nos gusta lo mismo, somos igual de brillantes. Oye, ¿y ya viste la película tal que habla? Sí, ya la vi, buenísima. ¿Tú la viste? Sí, también yo la vi. No, es que sabes que yo he platicado con otras personas, pero esa película no la entienden, pero tú y yo sí le entendemos, o sea, somos diferentes a toda la chusma que anda por ahí, ¿no? Entonces te va enredando le decimos reflejo narcisista. Entonces tú de repente ya dices, ¿por qué me siento tan bien con esa persona? Pues porque te hace sentir Te levanta, te un lejos. triunfador. Ajá. Para que tú lo hagas sentir a él también un triunfador, le correspondas. Si en algún momento, como cualquier narcisista, tú no le das su suplemento, que es sentirse inflado, te va a empezar a fastidiar. Entonces va a decir, ay, es que no eras lo que yo pensaba. Realmente me confundí, pero al principio me seduciste, pero en realidad, o sea, te la voltea, pues. Que después va a decir que la persona que lo engañó a él fuiste tú. No al contrario, ¿sí me explico? Entonces los narcisistas seductores están encubiertos y como usan mecanismos como de hacerte sentir, mira, hay una cultura muy narcisa en la sociedad. Todas estas ideologías de usted puede, usted es lo máximo, su potencial interno, eso puede ser un detonador muy peligroso de actitudes narcisistas. Santa madre, ya no voy a anunciar mis productos así. O sea, es que somos lo mejor de lo mejor. O sea, podemos ser buenos, claro, pero siempre tenemos que tratar de ser realistas, que siempre va a haber personas, situaciones superiores a nosotros claro. Y otras que probablemente nosotros sí seamos mejores. Pero cuando tú ya te sientes lo mejor de lo mejor en todo o ideologías que te promueven ese tipo de cosas y que incluso te desconectan del entorno, porque yo he visto muchas ideologías actualmente, que usted solamente su capacidad, su yo interno, su fortaleza interna. No, hay un contexto social que también está influyendo. Los seres humanos
somos dialécticos, establecemos un diálogo con el entorno. No somos solo individuos, somos una compleja mezcla de individuo-sociedad, ¿no? Interesante, muy, muy interesante. Yo los invito a todos ustedes a que vean el podcast porque está genial. Te abre un poco la mente, te pone a pensar y de repente empiezas a distinguir fulano, sutano, perengano, pero también te pones a distinguir, porque Tus eso, tus propios. propios desafíos internos, los empiezas a identificar y dices, ah, caray, esto me suena. Sí, como por ahí dices esto, creo que me resuena, ¿no? Ajá, esto me resuena, a ver qué onda. Y entonces se me hace muy interesante que hayas empezado con este tema de síndrome de decadencia, porque me hace el reflejo individual, pero también me hace el reflejo social. ¿Cómo estamos viviendo actualmente? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Quiénes realmente están interesados por decías una parte sobre la vida y sobre lo que no tiene vida? ¿Cómo estamos actuando? Inclusive me pude destacar o puedo reconocer algunas políticas internas que te llevan a una y que te llevan a otra. Fue Correcto. interesante, interesante, muy interesante todo lo que escuché de tus podcasts. Así que los invitamos a que consulten sus podcasts de Margarita. Miriam, que no sea la última ocasión que nos compartes algo extraordinario. Estamos ansiosos por continuar escuchándote. Me encanta que estés en las redes sociales y que nos des esa alternativa a todas las personas que estamos buscando información que venga por parte de una persona que sí tiene las tablas, la experiencia y que no lo hace solamente atrás de un escritorio, sino que también has tenido la interacción desde la docencia, desde la impartición, desde la interacción con la sociedad, y eso dice mucho. Dice que no eres solamente la persona que está detrás de una cámara, sino ya lo experimentaste, ya lo viviste, ya lo diagnosticaste en la sociedad, pero también contribuiste con tu conocimiento a otras personas. Muchísimas Pues gracias. mira, pues realmente es una contribución que yo la verdad deseo que la mayor parte de las personas puedan entender estos fenómenos, para entendernos como sociedad, para comprender lo que vemos, ¿no? El mundo, tú no, basta con que veas redes o prendas la televisión y ahí te vas a encontrar con muchas cuestiones narcisistas que se están moviendo, promoviendo. Yo creo que nos hace bien como sociedad saberlo para comprender y ver qué podemos hacer al respecto. Esa es la idea, ¿no? Y pues ahí está el podcast. Ojalá que en un futuro próximo hagamos un episodio juntas y que pues a ti que te sigue tanta gente te puedan enviar como Los comentarios. comentarios de qué temas les gustaría que pudiéramos hablar, que tengan que ver con el desarrollo humano, y podemos hacer a lo mejor algunos episodios en un diálogo, ¿no? Claro, perfecto. Y Sí. aquí invitamos a todo el mundo para que se venga a escuchar a Miriam y que también le pueda compartir de viva voz todas las preguntas que tenga que realizar, independientemente de hacer la entrevista. Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos de Metropolitano Hidalgo. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente emisión.